Falta de compromiso, alta rotación, desmotivación, incertidumbre, poca claridad en los objetivos. ¿Te suena familiar? Si en tu empresa viven algunos de estos problemas, el origen puede estar en una comunicación deficiente. Pero tranquilos, no están solos. Muchas organizaciones han logrado mejorar su comunicación a través de estrategias específicas. En este video te compartiré 10 ideas para que transformes la comunicación de tu organización y mejores el compromiso y la conexión con tus equipos. Además, al final del video te daré un regalo para que puedas profundizar en este tema. Comencemos. Construir una marca empleadora sólida no solo beneficia en la atracción de nuevos colaboradores, sino que además fortalece el sentido de pertenencia de quienes ya hacen parte de la organización. Esta idea consiste en proyectar los valores, los principios, las acciones y los beneficios que realiza tu organización y que impacta directamente a sus colaboradores. Un ejemplo: LinkedIn, Google, Netflix son ejemplos de empresas que comparten historias de sus colaboradores y muestran su cultura a través de las redes sociales, fortaleciendo su marca empleadora. Estas historias compartidas también funcionan como un mecanismo de reconocimiento para los colaboradores que son visibilizados. Tip extra: haz un ejercicio, pregúntale a tus amigos que no trabajen contigo cómo perciben la marca de tu organización. En sus respuestas encontrarás una pista muy clara de tu marca empleadora y además obtendrás o generarás algunas ideas de cómo fortalecer esa marca empleadora de tu organización. Fomentar la cultura de colaboración en lugar de la competencia interna mejora además la innovación a través de comportamientos y acciones relacionadas con la colaboración. Podemos fomentar la cooperación, la solidaridad, la ayuda, y estos nuevos comportamientos se pueden reforzar a través de un plan de incentivos materiales o emocionales, como las felicitaciones, los reconocimientos o las publicaciones en los medios de comunicación interna. Atlassian, una empresa australiana creadora de herramientas como Trello y Gira, promueve la colaboración entre sus equipos mediante plataformas internas donde se comparten soluciones, se documentan buenas prácticas y se reconocen los aportes de todos. Esto acelera la innovación y mejora la experiencia del empleado. Tip extra: crea canales digitales donde las personas puedan compartir ideas, puedan compartir buenas prácticas, puedan realizar preguntas. Pero no solamente te quedes en los canales digitales, sino que también crea estos mismos espacios presenciales para que periódicamente los colaboradores puedan reunirse a conversar y a compartir ideas. Los grupos primarios son ese núcleo más cercano a cada uno de los colaboradores y que normalmente está conformado por sus compañeros, por sus compañeras y por ese o esa líder que hace parte de ese equipo. Cuando ese líder sostiene una conversación y una comunicación constante con su equipo, estos espacios realmente se convierten en el elemento de comunicación interna directa más importante de la organización. Gestionar estos espacios desde comunicación, desde el área de talento humano, es fundamental. Un ejemplo: las empresas que aplican metodologías ágiles como Spotify promueven reuniones frecuentes como las dailies para que los equipos se alineen y compartan avances, dudas o bloqueos que se presentan en su trabajo diario. Ahora les pregunto, ¿ustedes en su organización, en su grupo primario, realmente tienen reuniones periódicas donde comparten dudas, donde comparten avances, donde solucionan esos problemas que se presentan en el trabajo diario, en el trabajo cotidiano?
Las conversaciones informales o no estructuradas son herramientas poderosas para fortalecer principalmente las relaciones humanas. Estos espacios desde comunicación son importantes fomentarlos para ayudar a construir esas relaciones necesarias en los equipos de trabajo. Por ejemplo, en Pixar se fomentan conversaciones informales entre creativos en un espacio abierto donde los intercambios casuales se convierten en momentos de creatividad e inspiración. Te doy un tip extra. Puedes organizar cafés virtuales o presenciales en espacios comunes de la organización donde los colaboradores puedan ir a conversar temas fuera de lo laboral. Estos espacios realmente ayudarán a fortalecer la conexión entre las personas dentro y fuera de los equipos. La gamificación consiste en utilizar mecánicas de juego en contextos o en entornos no lúdicos como la empresa o la educación. Ayuda a motivar comportamientos, a reconocer logros y a generar engagement con objetivos de, por ejemplo, un proyecto, un área o una organización. Por ejemplo, en Salesforce, un gigante de los sistemas informáticos comerciales, los empleados ganan puntos y reconocimientos por capacitarse, completando misiones en su plataforma Trailhead. Ahora les pregunto, ¿han tenido en su organización alguna experiencia de gamificación? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Realmente fue más divertido y más eficiente lograr los objetivos a través de un escenario gamificado? Las historias ayudan a conectar emocionalmente a las personas. Permiten, mediante un relato, conectar fácilmente con valores, con objetivos, con propósitos, con comportamientos que son reforzados por parte de una organización. Además son entretenidas, son memorables, ayudan a que una idea central pueda perdurar en el tiempo. Les comparto un ejemplo. Bancolombia recientemente ha realizado una campaña de comunicación externa llamada Bancolombia en persona para un mejor futuro, resaltando algunas historias personales de sus empleados. Por ejemplo, compartió la historia de Jair, que contó que cuando murió su padre encontró en la música a Dios, de Karen, que fuera del banco baila, canta y actúa, o de Miguel, que sueña con tener un albergue para ayudar a personas sin hogar. Una recomendación: busca historias reales, auténticas, de colaboradores, de personas relacionadas con tu organización. No tienen que ser historias heroicas. Es muy importante que sean auténticas y que conecten muy bien con los valores, con la cultura de tu organización. No todos los líderes tienen habilidades naturales de comunicación. Ayudarlos a fortalecer la escucha, la empatía, la claridad, la oratoria, la comunicación no verbal les va a ayudar a conectar mejor con sus equipos y a transmitir de mejor forma los mensajes clave. Te comparto un ejemplo. En la serie The Office, aunque en clave de humor, vemos cómo la falta de habilidad de comunicación de Michael Scott genera confusión constante. Una formación básica en comunicación interna tal vez habría evitado muchos enredos y quién sabe, quizá la serie no habría pasado del capítulo piloto. No, God, please, no, no, no. Ahora te pregunto, ¿crees que los líderes de tu organización tienen las habilidades suficientes para comunicarse efectivamente con sus equipos? El feedback es la retroalimentación que se da entre dos personas para mejorar el desempeño, reconocer logros, encontrar oportunidades de mejora o mejorar la comunicación entre esas dos personas. El feedback transparente y continuo ayuda realmente a fortalecer la cultura
de la organización. El feedback no debería reducirse a evaluaciones periódicas, muchas veces anuales. Empresas de diferentes sectores, donde incluyo la mía, han eliminado las evaluaciones anuales y han creado un sistema de feedback continuo llamado, en algunos casos, check-in, donde se revisan objetivos y progreso de una forma frecuente, incluso por proyectos. Te puedo recomendar que fortalezcas esa comunicación o ese escenario de feedback que se da en tu organización, donde fortaleciendo, por ejemplo, la comunicación asertiva, también se puede fortalecer el clima de tu organización. Una red de comunicación interna o de embajadores de comunicación interna es un grupo de empleados que multiplican la información en sus áreas o que recogen la percepción y la información que generan sus áreas para que el área de comunicación pueda gestionarla de mejor manera. Una red de comunicación interna agiliza la comunicación y la vuelve más cercana con los colaboradores. Por ejemplo, en algunas universidades privadas existen los embajadores de carrera que facilitan la comunicación entre las facultades y la administración de la institución para agilizar la comunicación clave entre estas dos instancias. Ahora te recomiendo, si no existe una red de embajadores internos de comunicación en tu empresa, selecciona unas 10 personas, capacítalas, entrénalas en comunicación e inicia enviando alguna información, recibiendo alguna información a través de ellos y dinamiza la comunicación interna a través de esta red de facilitadores o de comunicadores internos. Impleméntala, fortalécela y cuéntame luego cómo te va. El video es una herramienta muy poderosa para la comunicación interna. Genera y conecta emociones, llega de una forma simple y además impacta directamente a las personas. Según el informe de State of Video Marketing de 2024, la firma WeSoul dice que el 96% de los consumidores han visto un video para entender mejor un producto o servicio. Esto demuestra que el video también puede ser una gran herramienta para informar, inspirar y formar dentro de las organizaciones. En la descripción del video te dejo el estudio completo de WeSoul sobre el resultado del video marketing en 2024. Te comparto un ejemplo. En muchas empresas y proyectos en los que he participado, el o la CEO graban un breve video periódico compartiendo logros, retos y agradecimientos, en lugar de enviar un correo electrónico. Tip extra: elimina algunos emails o alguna información importante que transmites a través del boletín mensual o de otro medio interno y conviértelo en video. A través de ese video, con una persona clave de la organización, transmite esa información de una forma simple, sencilla, con palabras fáciles de entender y compártelo con todos los colaboradores. Luego, cuéntame cómo te va. Ahora que conoces estas 10 ideas de comunicación interna, cuéntame cuál de ellas crees que puede aportar mayor valor en tu empresa. Déjamelo en los comentarios. Y ahora viene el regalo. Y antes, si te ha gustado este contenido, deja un me gusta a este video y suscríbete a mi canal. En el código QR te dejo algunos links de libros que te ayudarán a profundizar más en tu estrategia de comunicación interna. Y en la descripción del video te dejo algunos links de mi blog que te ayudarán y te darán más ideas para tu estrategia. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.